Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hoy vamos a charlar sobre la película El Grinch de 2000. En el pueblo de Villaquién, un lugar donde la alegría navideña era tan palpable como el aire helado, vivía un ser peculiar y amargado, conocido como el Grinch. Su existencia, marcada por un profundo resentimiento hacia la celebración que inundaba cada rincón, se desarrollaba en la cima del monte Crumpit, desde donde podía observar, con una mueca de desdén, la efusividad de los habitantes. Este Grinch, interpretado magistralmente por Jim Carrey, cuya trayectoria ya estaba cimentada en la comedia física y las transformaciones histriónicas, como demostró en películas como La Máscara, encarnaba el cinismo puro. Su soledad no era solo geográfica, sino emocional, cultivada durante años de sentirse diferente e inaceptado, un eco de su infancia marcada por el rechazo. La motivación principal de su misantropía yacía en el recuerdo de una Navidad pasada, cuando era niño y su intento de regalar algo a sus compañeros solo resultó en burla y dolor, un evento que solidificó su odio por el espíritu festivo. Esta noche, sin embargo, el Grinch concibió un plan audaz, casi teatral en su magnitud: robar la Navidad entera. No se trataba solo de los regalos, sino de todo el aparato festivo, las luces, los adornos, los pasteles, hasta los villancicos. Su inspiración para este atraco monumental parecía venir de sus propias capacidades de actuación y camuflaje, utilizando su habilidad para el disfraz y la pantomima para ejecutar su fechoría. Preparó un arnés complejo, adornado con la ayuda de su fiel pero confundido perro, Max, a quien obligó a llevar un cuerno de reno. Con su traje de Papá Noel, grotescamente ajustado a su figura verde y delgada, descendió por la montaña como un espectro invernal. El contraste entre su aspecto y la figura bonachona de San Nicolás era en sí mismo una broma oscura. Villaquién dormía bajo el hechizo de la Nochebuena. El Grinch se movía con una precisión silenciosa, sorprendentemente ágil para un ser tan gruñón. Descolgaba adornos con una delicadeza casi robótica, metiendo cada objeto festivo en un saco gigantesco. Observaba a los habitantes, notando cómo incluso en el sueño, sus rostros reflejaban una paz y anticipación que él no podía comprender. La pequeña Cindy Lou Who, cuyo corazón era puro y cuya ingenuidad era un faro en la oscuridad, se convirtió en un obstáculo inesperado. Ella, con la inocencia que el Grinch había perdido hacía tiempo, lo encontró en su propia chimenea. Su encuentro fue breve pero significativo. A pesar de su intento de ser amenazante, la bondad intrínseca de la niña desarmó momentáneamente su resolución. Tras llenar los sacos, el Grinch regresó al Monte Crumpit. La expectativa era que el silencio y la ausencia de regalos generarían desesperación y llanto. Ejecutó su plan arrojando todos los bienes robados desde el pico más alto, esperando el sonido del desmoronamiento de la alegría. Pero el amanecer trajo una revelación que ni siquiera su amargura pudo anticipar. En lugar de lamentos, escuchó algo extraño: música. Los habitantes de Villaquién, despojados de sus posesiones materiales, se reunieron en la plaza central, tomados de las manos y cantando. Comprendieron, con una sabiduría colectiva que trascendía el consumismo, que la Navidad no estaba en las cajas o las luces, sino en su unión y en el sentimiento compartido. Este sonido, dulce y persistente, comenzó a resonar dentro del pecho del Grinch. Era como si esa música, esa auténtica manifestación de compañerismo, estuviera perforando la coraza que había construido alrededor de su corazón. El objeto robado, que creía que era el alma de la fiesta, era en realidad una cáscara vacía. El corazón, ese órgano que se había encogido hasta el tamaño de una ciruela pasada, comenzó a palpitar, a crecer. El Grinch experimentó una transformación catártica. Su cinismo se disolvió en una torrente de emoción genuina. Bajó la montaña, no como un ladrón, sino como un hombre arrepentido, llevando consigo los trineos repletos de bienes. Devolvió todo, y fue recibido no con juicio, sino con la misma calidez incondicional que celebraban los demás. Su rehabilitación fue total, aceptando la invitación a compartir el banquete navideño, participando en la celebración que antes despreciaba, y finalmente encontrando a través de la comunidad
la aceptación que su propia infancia le había negado. Su nuevo papel era el de un miembro más, un testimonio vivo de que el espíritu, una vez encendido, no puede ser robado. El monte Crumpit se erguía como un monumento a la alienación del Grinch, una cima solitaria desde donde contemplaba la hiperactividad efervescente de Villaquién. Jim Carrey, cuya habilidad para la mueca y el movimiento exagerado se había perfeccionado en el cine, imprimió a su criatura verde una fisicalidad que era tan cómica como trágica. Cada encogimiento de hombros, cada giro de ojos, gritaba una historia de heridas no cicatrizadas. Se notaba en su performance cómo el rechazo sufrido en su juventud, aquel incidente humillante en el colegio que quedó grabado a fuego en su memoria, había sido la chispa que encendió su odio por el jolgorio. Para él, la alegría era una ostentación vacía, una burla hacia su propia carencia. Su plan para aniquilar la festividad no era simplemente un acto de vandalismo, sino una declaración de guerra contra la felicidad ajena. El proceso de preparación fue metódico, casi científico, digno de un ingeniero loco. Max, su perro, el único confidente forzado, se movía con una resignación canina que reflejaba la pesadumbre del Grinch. La escena del descenso, con el Grinch disfrazado de un Santa Claus de pesadilla, cuyas costuras del traje parecían a punto de reventar sobre su cuerpo alargado, era un espectáculo visual diseñado para el máximo impacto subversivo. Utilizó su talento para el engaño, esa maestría escénica que Carrey había pulido, para convertirse en el antihéroe perfecto. Al entrar en las casas, el Grinch se encontró inmerso en la intimidad del sueño villano. Vio los pequeños detalles que los habitantes valoraban: los calcetines colgados, las velas encendidas, los símbolos de una tradición que él había elegido ignorar activamente. La confrontación con Cindy Lou Who fue el punto de inflexión emocional. Ella, con su inocencia casi etérea, no vio a un monstruo, sino a alguien que necesitaba ayuda o, al menos, comprensión. Su pregunta sencilla, desprovista de juicio, obligó al Grinch a una pausa, un microsegundo donde la programación de su amargura se tambaleó. Aunque logró expulsarla con una mentira piadosa, ese encuentro dejó una semilla de duda en su propósito férreo. Cuando finalmente arrojó los bienes robados al abismo nevado, no sintió la euforia esperada. Solo hubo el sonido hueco del vacío. Se preparó para el cataclismo emocional de Villaquién. Sin embargo, el sonido que emergió de la aldea al amanecer no fue el lamento desgarrador que había anticipado. Fue una armonía. La gente no lloraba, cantaban. Aquello era una subversión total de su lógica. Su venganza había fracasado porque había subestimado la naturaleza intrínseca de la celebración. La Navidad, se dio cuenta con una punzada de revelación, no residía en el materialismo que él había saqueado, sino en la conexión comunitaria. Ese canto, resonando en el aire puro de la mañana, actuó como un disolvente sobre el hielo de su corazón. El órgano, antes encogido y duro como el carbón, comenzó a expandirse, un crecimiento físico y emocional que lo obligaba a jadear. El dolor de esa expansión era, irónicamente, el primer atisbo de alivio verdadero que sentía en años. Su descenso posterior, cargando los objetos robados, fue una marcha hacia la redención. La bienvenida que recibió fue monumental. No hubo condena por sus crímenes, solo la aceptación inmediata y desbordante que Villaquién ofrecía sin reservas. Su reintegración fue rápida y profunda, encontrando en esa mesa navideña, compartiendo el plato principal, no solo comida, sino un sentido de pertenencia que había buscado sin éxito en su aislamiento autoimpuesto. El Grinch se convirtió en el símbolo viviente de que incluso el corazón más endurecido puede ser reconquistado por la luz de la verdadera festividad. El Grinch, incluso mientras ejecutaba su elaborada sustracción, parecía un estudio en contrastes perpetuos, una sombra verde proyectada sobre la blancura y el brillo de Villaquién. La dirección que tomó Jim Carrey en su interpretación no se limitó a la máscara y el maquillaje. Se extendió a una coreografía de resentimiento. Su ascenso al monte Crumpit, lejos de ser una huida, era una retirada hacia su fortaleza de misantropía, y cada paso sobre la nieve era una afirmación de su superioridad moral percibida sobre la frivolidad de abajo. Su odio no era infundado para él, era una cicatriz expuesta.
Recordaba vívidamente la crueldad infantil, la risa resonante que había marcado su adolescencia y lo había empujado a los márgenes, a la soledad que ahora defendía con uñas y dientes verdes. La noche del robo era una ópera silenciosa dirigida por él, Max, el perro, con su triste expresión que delataba una lealtad más por costumbre que por convicción. Era su involuntario compinche, la personificación de la sumisión a la voluntad del amo, incluso cuando esa voluntad implicaba desmantelar la alegría colectiva. El Grinch, al desmantelar las decoraciones, tocaba cada objeto con una mezcla de desprecio y fascinación enferma. Era como si estuviera despojando a Villaquién de sus defensas, exponiendo su vulnerabilidad ante un mundo que él percibía como inherentemente hostil. La visión de los pequeños Who's durmiendo, ajenos a la inminente desposesión, solo alimentaba su convicción. Estaban dormidos en una mentira dorada. Cindy Lou Who, con sus trenzas y su mirada inquisitiva, era la antítesis de su existencia. Ella no se molestó en analizar sus motivaciones, simplemente actuó desde la necesidad de conexión. Cuando le preguntó por qué estaba haciendo algo tan malo, el Grinch se encontró momentáneamente desarmado, incapaz de aplicar el guión de villano perfecto. Su respuesta torpe, esa justificación superficial, apenas ocultó la conmoción interna de ser confrontado por la bondad sin filtro. Ese breve encuentro fue la primera fisura seria en su plan, un recordatorio doloroso de la humanidad que él había extirpado de sí mismo. La cumbre del Monte Crumpit, el punto final de su acto de desafío, se sintió extrañamente vacía después de arrojar el último saco. Esperaba un gran estruendo de desesperación. En cambio, el silencio se rompió no con llanto, sino con el sonido melódico que viajaba por el aire frío. La gente de Villaquién, al descubrir la ausencia, no se había hundido en el caos. Habían elegido la unidad. Cantaban. Era una manifestación de un principio que el Grinch nunca había podido entender. La celebración es un estado del ser, no una adquisición. El materialismo había sido el velo que él intentó robar, pero el espíritu, intangible, permaneció intacto. Esa música actuó sobre él como un ácido suave sobre el óxido. El corazón, que había latido con la cadencia lenta y pesada de la envidia, comenzó a acelerar, empujado por una fuerza incontrolable. El dolor de su crecimiento no era físico, sino la agonía de la autoconfrontación. Era la pena por todos los años perdidos en el resentimiento, y al mismo tiempo la inmensa promesa del futuro. Cuando descendió, empujando los trineos repletos, Max caminaba con un paso más ligero. El Grinch no se arrastró, caminó hacia la luz. Su admisión de culpa fue simple y profunda, y la reacción de la gente fue la lección final. El perdón es automático cuando la intención de amar es genuina. Compartir el plato principal en esa mesa, viendo a Cindy Lou sonreírle, fue para el Grinch la consumación de una actuación mucho más importante y auténtica que cualquiera de las que había montado desde su montaña solitaria. La aceptación de Villaquién no fue un mero acto de tolerancia, sino un abrazo total que redefinió la existencia del Grinch. Ya no era el paria que observaba desde la altitud. Era un convidado en la mesa, un participante activo en la alegría que antes consideraba su némesis. Su primera cena en comunidad fue un torrente de nuevos estímulos sensoriales: el olor del pastel de carne quemado, las conversaciones superpuestas y la textura del aire cargado de buena voluntad, todo ello opuesto al austero silencio de su cueva. Vio cómo los habitantes se ayudaban mutuamente a redecorar, y entendió que su pequeño acto de restauración material era insignificante comparado con la reparación emocional que ya se había iniciado en su interior. La verdadera transformación se manifestó en su relación con Max. El perro, liberado de su papel de renos improvisados y sacos de botín, recuperó su dignidad canina. El Grinch ya no le imponía su voluntad, ahora lo miraba con una ternura recién descubierta, una lealtad recíproca que era la primera amistad verdadera que experimentaba en décadas. Max fue la prueba tangible de que el Grinch podía formar vínculos sanos y afectuosos. La presencia constante y no juzgadora del perro sirvió de ancla mientras el recién redimido navegaba las aguas turbulentas de la emoción reencontrada. En los días subsiguientes a aquella Navidad milagrosa, el Grinch comenzó a aplicar su energía.
antes canalizada hacia el sabotaje, hacia la participación. Se le veía en la plaza del pueblo, no con su traje de Santa Siniestro, sino con ropas sencillas, torpemente intentando participar en las actividades invernales. Su voz, acostumbrada al gruñido áspero, tartamudeaba al intentar un villancico, pero la gente lo animaba. Incluso su famosa mueca se suavizó, transformándose en una sonrisa genuina, aunque todavía un poco torpe, como un músculo que no se ejercitaba desde hacía mucho tiempo. Villaquién había demostrado que el espíritu navideño no era una mercancía, sino una práctica constante de empatía y perdón, y el Grinch, con su renovado y expansivo corazón, se dedicó a aprender esa práctica. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso de que la redención no requiere una gran ceremonia, sino simplemente la voluntad de unirse al coro, sin importar cuán desafinado se estuviera al principio. La integración del Grinch en el tejido social de Villaquién no fue un evento único, sino un proceso gradual que requirió la paciencia y la calidez inagotable de los Who. Ya no era necesario que Jim Carrey utilizara su prodigiosa capacidad para el gesto exagerado. Ahora su actuación se centraba en la sutileza del cambio interior. Se notaba en la forma en que sostenía su taza de chocolate caliente, antes con dedos rígidos de desprecio, ahora con una leve temblorosa apertura. El sonido de las risas infantiles, que antes le provocaba espasmos de rabia, ahora lo invitaba a acercarse, aunque fuera con cautela. Su antiguo hogar en el monte Crumpit quedó vacío, un recuerdo petrificado de su aislamiento. El Grinch se adaptó a una morada más modesta en las afueras del pueblo, permitiendo que la luz del sol, ese elemento que tanto había evitado, entrara libremente. El cambio en su dieta era simbólico. Pasó de comer lo mínimo y amargo a degustar los dulces y guisos festivos que le ofrecían con tanto entusiasmo. Incluso Max parecía más ligero. Su andar ya no estaba lastrado por la carga emocional de su amo, sino que trotó con la alegría despreocupada de un perro querido. Lo más revelador era su interacción con Cindy Lou Who. Ella se convirtió en su pequeña mentora no oficial. Cuando el Grinch intentaba ayudar con las decoraciones y terminaba enredando más las guirnaldas de lo que estaban antes de que él las robara, Cindy Lou se reía suavemente, tomaba las luces y las colocaba correctamente. Ella le enseñó, sin sermones, que la ineptitud no era motivo de burla, sino una oportunidad para la ayuda mutua. Este acto constante de aceptación incondicional erosionó las últimas barreras de su defensa psicológica. En las reuniones comunales, el Grinch aprendió el valor de la autenticidad sobre la ostentación. Mientras que antes veía la Navidad como una carrera armamentista de regalos, ahora entendía que el verdadero tesoro era la vulnerabilidad compartida. Cuando le tocaba participar en los coros, su voz todavía sonaba ronca y fuera de tono, pero la gente lo miraba con una expresión de afecto, como si su voz discordante fuera, de hecho, la nota más importante de la sinfonía navideña, precisamente por su origen tan improbable. El Grinch, el ser que había intentado robar la luz, se había convertido en su recipiente más devoto. Su corazón, ahora del tamaño de un melón maduro, latía al unísono con el ritmo constante y cálido de Villaquién. El verdadero milagro para el Grinch no fue tanto la devolución de los objetos robados, sino la permanente reconstrucción de su percepción del mundo. Ya no se trataba de evitar el ruido y el color de la fiesta. Ahora se trataba de buscar activamente el calor que emanaba de esa gente diminuta y ruidosa. Su presencia en el pueblo se hizo constante, un fenómeno tan curioso para los Huos como lo había sido su ausencia anterior. Observaban cómo este ser de origen montañoso se esforzaba por encajar, una labor que para él era más ardua que cualquier escalada al Crumpit. La transformación en su carácter se reflejó incluso en sus hábitos más básicos. Dejó de lado la soledad autoimpuesta de las alturas y comenzó a participar en las labores diarias del pueblo. Cuando los Ho se dedicaban a hornear galletas, él ofrecía su ayuda, aunque su torpeza inicial era legendaria. Alguna vez mezcló la sal con el azúcar, provocando una breve confusión culinaria que, para su sorpresa, fue recibida con risas cómplices en lugar de reprensión. Era un nuevo lenguaje social que estaba aprendiendo, uno basado en la imperfección aceptada. La relación con Cindy Lou Who se profundizó de una manera que trascendía la amistad común.
Ella era su conexión constante con la inocencia original que él había perdido. Cuando el Grinch sentía la punzada del recuerdo amargo, bastaba una mirada o un pequeño gesto de la niña para anclarlo en el presente. Él, a cambio, se convirtió en su protector silencioso. Si algún niño se atrevía a molestarla con juegos bruscos, el ceño fruncido del Grinch, aunque ya no lleno de malevolencia, era suficiente para restablecer el orden. Su aspecto intimidante se había reconvertido en una suerte de autoridad benevolente. En cuanto a Max, su lealtad evolucionó hacia una verdadera camaradería. El Grinch nunca más intentó forzarle un disfraz o una tarea humillante. Ahora Max caminaba a su lado en el pueblo, disfrutando de las caricias de los niños Who y compartiendo la calidez de la chimenea recién encendida en la nueva residencia del Grinch. Ver a Max contento era, para el Grinch, una confirmación más palpable de su redención que cualquier elogio humano. La lección final que asimiló el ser verde y que resonaba en cada día que pasaba era que el espíritu de la Navidad no era un evento puntual que pudiera robarse o regalarse, sino una filosofía de vida. Era la capacidad de superar la propia amargura en favor del bien común. El Grinch, que una vez pensó que la alegría dependía de la posesión material, descubrió que la verdadera riqueza radicaba en la capacidad de dar y recibir afectos sin expectativas. Su vida se había convertido en una celebración continua, no por las luces o los regalos, sino por la simple, milagrosa existencia de la conexión humana. La metamorfosis del Grinch se consolidó con el paso de las estaciones, aunque el recuerdo de su intento de destrucción permanecía como una nota baja en la sinfonía de Villaquién. No obstante, los habitantes, con esa cualidad Ho de perdonar y seguir adelante, lo integraron sin pedirle que borrara su pasado, sino que construyera un futuro diferente. El Grinch, por su parte, adoptó una humildad que resultaba casi cómica en su nueva forma. El ser que había sido un maestro del engaño ahora era un novato social, temeroso de cometer el error equivocado. Su paladar, antes acostumbrado a la austeridad de su cueva, se deleitaba ahora con las texturas y sabores de la cocina Who. Se dice que incluso desarrolló una especial predilección por el casserole de batata, un plato que antes hubiera considerado una afrenta a la buena gastronomía. Esta rendición ante lo simple y lo compartido era un indicativo profundo de su sanación. Ya no veía las reuniones como oportunidades para burlarse, sino como lecciones de vida en tiempo real. En su nueva faceta, el Grinch a menudo se convertía en el oyente silencioso en las tertulias del pueblo. Su mirada, antes crítica y penetrante, se suavizaba al escuchar las anécdotas triviales y alegres de los Hoss. Era como si estuviera absorbiendo la vida a través de sus poros, compensando los años de rechazo autoimpuesto. La gente notaba que su icónica voz áspera estaba ganando inflexiones. Ocasionalmente, una risa genuina, un sonido profundo y resonante escapaba de su pecho, haciendo que Max levantara las orejas con sorpresa y orgullo. La Navidad se acercaba de nuevo, y el pueblo se preparaba con una mezcla de expectación y una ligera, aunque bien intencionada, cautela hacia su invitado. Pero esta vez, el Grinch no se retiró al Monte Crumpit. En su lugar, se le vio en la plaza, ayudando a levantar el árbol central. Se esforzaba en colocar las estrellas en la cima, y aunque su primer intento lo llevó a casi derrumbar la estructura, no se retiró en ira. En su lugar, miró al cielo, dejó escapar un suspiro que parecía liberar tensiones acumuladas de décadas, y aceptó la ayuda de los Who's más pequeños para terminar la tarea. Él había aprendido que la verdadera fuerza no residía en la autosuficiencia aislada, sino en la interdependencia comunitaria. Su vida se había convertido en el ejemplo vivo de que el cambio más profundo no es el que se anuncia con gran espectáculo, sino aquel que se manifiesta en la constancia y la sencillez del día a día. El regreso de la Navidad siguiente al Gran Hurto fue un evento cargado de una expectación casi reverencial, no solo por parte de los habitantes de Villaquién, sino también por el propio Grinch. Él se movía con una conciencia aguda de su pasado, sabiendo que sus acciones anteriores habían dejado una sombra que la bondad por sí sola no podía borrar instantáneamente. Ya no trataba de integrarse con una efusividad forzada. En cambio, ofrecía gestos pequeños y medidos de servicio. Si un Who necesitaba ayuda para cargar leña,
El Grinch aparecía sin ser llamado, su fuerza formidable empleada ahora para aligerar las cargas en lugar de crearlas. Su comprensión del espíritu festivo se había destilado hasta su esencia más pura. Notó que mientras el año anterior se había enfocado en el saqueo de los adornos físicos, lo que verdaderamente había robado al robar los regalos era su propia oportunidad de dar. Ahora, su enfoque se centraba en la producción artesanal. Utilizando su paciencia de ermitaño, que antes dedicaba a afilar su resentimiento, comenzó a trabajar en pequeños obsequios, no comprados, sino hechos a mano. Eran regalos modestos, a veces torpemente tallados o tejidos, pero cargados de una intención tan directa que su imperfección los hacía invaluables. Max se convirtió en su asistente de taller, y la dinámica entre ellos era ahora de respeto mutuo. El Grinch a menudo se reía, una risa genuina que ahora vibraba con una calidez inesperada. Al ver a Max intentar ayudar, poniendo la lengua en la pintura o mordisqueando el hilo. Estas risas no eran burlas, sino ecos de una felicidad compartida. La antigua amargura del Grinch había sido reemplazada por una especie de melancolía dulce por el tiempo perdido, pero esa melancolía se mitigaba con cada nuevo día de conexión. Cindy Lou Who, ahora un poco más crecida, lo invitó a participar en la ceremonia de encendido de luces. El Grinch dudó, temeroso de que su presencia pudiera opacar el momento. Sin embargo, ella insistió, no con la súplica inocente de antes, sino con la firmeza tranquila de quien confía plenamente. Cuando llegó el momento de presionar el botón que iluminaría la plaza, el Grinch sintió un nudo en la garganta. Sus manos, que una vez sostuvieron sacos llenos de codicia, ahora sostenían un pequeño interruptor. Al presionar y ver la explosión de luz, sintió una conexión profunda con todos los presentes. No era la luz brillante que había detestado, sino la luz reflejada en los ojos agradecidos de sus vecinos. Había encontrado su lugar, no en la cima solitaria, sino en el centro cálido y bullicioso de la comunidad. Su transformación se completó en esa aceptación mutua, demostrando que el mayor disfraz que uno puede quitarse es el de la propia miseria. El Grinch, ahora arraigado en la vida comunitaria, enfrentaba el desafío constante de mantener su nueva identidad frente a los ecos persistentes de su naturaleza anterior. Cada mañana, al despertar en su pequeña casa cerca del pueblo, el primer sonido que registraba no era el viento frío del monte Crumpit, sino el murmullo lejano de la vida de los Haws, un sonido que antes le repelía y ahora le anclaba. Su antiguo resentimiento no se evaporó por arte de magia, simplemente se encontró ocupado con tareas más gratificantes. La energía que antes canalizaba en diseñar mecanismos de robo, ahora la empleaba en ayudar a reparar tejados o a organizar el mercado local. Su figura, aunque seguía siendo verde y alta, se había redondeado ligeramente, no solo por la deliciosa comida Who, sino por el peso de la camaradería. Los niños, antes temerosos, ahora lo buscaban para que contara historias, no las suyas, sino las que ellos le pedían. Y el Grinch, con una voz que todavía arrastraba la aspereza de los años en soledad, se lanzaba a narraciones exageradas, adoptando el tono teatral que Jim Carrey dominaba, pero ahora puesto al servicio de la diversión y no del engaño. Sus gestos, antes diseñados para intimidar, se volvieron expresivos, acompañando sus relatos con una pantomima renovada. La prueba más sutil de su cambio se dio durante la festividad de la cosecha, un evento menos ostentoso que la Navidad, pero igualmente centrado en la unión. Alguien, accidentalmente, derramó una jarra de sidra caliente sobre sus nuevos pantalones. El viejo Grinch se habría retirado con indignación y un insulto hiriente. El nuevo Grinch, en cambio, se sobresaltó, pero al ver la cara de pánico del Who responsable, se echó a reír primero él. «Vaya, parece que alguien intentó robarme la calidez otra vez», exclamó, y el incidente se convirtió en una anécdota celebrada en lugar de una ofensa. Su relación con Cindy Lou Who se había convertido en algo parecido a la de un tío excéntrico y protector. Ella le había enseñado que la vulnerabilidad era la puerta a la intimidad, algo que el Grinch nunca habría concebido antes. Cuando se enfrentaba a un dilema o a una duda sobre si era lo suficientemente Who, bastaba la mirada clara de la niña para reafirmar su lugar.
Él había comprendido que el amor no exigía que dejara de ser él mismo, el Grinch, sino que simplemente le pedía que dejara de odiar a los demás por ser ellos mismos. El monte Crumpit permanecía en el horizonte, pero ya no era una prisión. Era simplemente una montaña. Un lugar para reflexionar, no para esconderse. Su vida se había convertido en una demostración constante de que la redención no es un destino, sino la suma de pequeños actos de bondad repetidos con sinceridad. El tiempo, ese juez silencioso, continuó su curso, y el Grinch se dedicó a cimentar su nueva existencia con una diligencia casi monástica. Había dejado de ser el personaje interpretado por un actor de comedia que buscaba la atención a través del caos. Ahora era un personaje genuinamente forjado por la aceptación. Su antigua necesidad de hacerse notar había sido reemplazada por un deseo profundo de ser útil, de compensar con creces el vacío que había creado. En Villaquién, esto significaba aprender las costumbres locales, que eran complejas y llenas de rituales específicos, desde la manera correcta de apilar la leña hasta el momento exacto para entonar ciertas estrofas de los villancicos. Su aprendizaje social era, a menudo, cómico. Se le veía en los talleres de artesanía, donde intentaba seguir el ritmo de los Who's más hábiles en la decoración de los adornos esféricos que tanto le habían molestado en el pasado. Su torpeza inicial era evidente. Sus dedos largos y verdes parecían diseñados para desmantelar, no para construir delicados lazos de hilo. Sin embargo, cuando un Who joven se frustraba, era el Grinch quien se acercaba, no con burla, sino con una voz más suave y un tono casi instructivo, recordando a los niños la lección que él mismo había aprendido. La frustración es temporal. El esfuerzo es lo que cuenta. La relación con Max se había elevado a un plano casi filosófico. El perro ya no era un accesorio o un siervo, sino un compañero con su propia personalidad, que a menudo se permitía pequeños actos de rebeldía juguetona. Una vez, durante una reunión vespertina, Max robó un trozo de pastel que el Grinch estaba a punto de comer. El Grinch, en lugar de reaccionar con su antigua ira posesiva, se rió con tanta fuerza que tuvo que sujetarse el costado, reconociendo en el acto canino una libertad que él mismo estaba comenzando a saborear. Max era el recordatorio constante de que la vida, incluso con sus pequeños robos y travesuras, es mejor cuando se comparte y se acepta tal como es. La figura de Cindy Lou Who seguía siendo el eje moral de su redención. Ella no lo idolatraba ni lo temía, simplemente lo veía como su amigo. Cuando el Grinch sentía una punzada de melancolía por el tiempo perdido en su soledad, ella lo arrastraba a juegos sencillos, como hacer figuras con la nieve, obligándolo a concentrarse en la forma presente. Él, a cambio, se convirtió en el guardián de la historia de Villaquién, narrando a los niños, con su voz ahora más melodiosa, la importancia de no dejarse definir por el pasado. El Grinch había aprendido que la verdadera celebración navideña no era un día, sino una disposición del corazón, una que ahora latía con una fuerza renovada y un afecto que era, finalmente, incondicional. El Grinch había asimilado que la verdadera magia no residía en el acto de poseer, sino en la capacidad de participar en la creación colectiva de la alegría. Su rutina se había transformado en una especie de servicio comunitario voluntario y entusiasta, aunque siempre teñido de su peculiar sentido del humor. Ya no se escondía cuando llegaban las festividades. Por el contrario, se anticipaba a ellas con una energía renovada. Cuando los Hughes comenzaban a colgar las guirnaldas, él se ofrecía para alcanzar los lugares más altos, utilizando su estatura imponente y su antigua agilidad para asegurar que cada luz brillara con la intensidad correcta, un contraste irónico con el odio que alguna vez sintió por el brillo. Su interacción con los ancianos del pueblo se volvió particularmente significativa. Ellos, que recordaban las Navidades antes de que el Grinch se retirara a su montaña, veían en su arrepentimiento algo más que un simple cambio de humor. Veían la resurrección de un espíritu que creían perdido para siempre. El Grinch pasaba horas escuchando sus historias, desarrollando una paciencia que antes le era ajena. Aprendió que la memoria comunitaria era el verdadero tejido que unía a Villaquién, y él, el ex marginado, se estaba tejiendo firmemente en esa trama.
Max, el leal canino, ahora era el centro de atención en muchos aspectos. Los Hughes le tejían pequeños suéteres y le preparaban banquetes especiales. El Grinch, al ver el cariño desmedido hacia su perro, comprendía que a través de Max, él mismo estaba recibiendo una porción de esa aceptación incondicional. La presencia del perro en la plaza se había convertido en un símbolo no oficial de la paz restablecida. A menudo, el Grinch lo observaba dormitar al sol, pensando que si podía ganarse el amor y la confianza de una criatura tan sencilla, su redención ante la comunidad era completa. Cindy Lou Who, que ahora era la niña más famosa del pueblo por su encuentro con el Papá Noel Verde, lo veía con orgullo. Ella no lo veía como un exvillano, sino simplemente como un amigo que a veces necesitaba un recordatorio gentil. Cuando el Grinch se sentía abrumado por la efusividad de la celebración, ella le ofrecía un refugio silencioso, un rincón tranquilo donde podían compartir un pequeño dulce sin la obligación de participar en el bullicio. Este espacio de calma era crucial, permitiéndole procesar sus emociones sin el temor de retroceder a su amargura pasada. El Grinch había encontrado en Villaquién no solo un hogar, sino un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que, por primera vez en su vida, le parecía digna de ser vista. La consolidación de la vida del Grinch en Villaquién se manifestó de la manera más inesperada, a través de la transmisión de su propia historia, pero con un giro radical en la narrativa. Tras haber comprendido que la alegría residía en la conexión y no en la posesión, sintió la necesidad imperiosa de compartir su viaje, no como una justificación, sino como una advertencia. Durante las reuniones nocturnas en el centro del pueblo, cuando las luces navideñas centelleaban con una familiaridad reconfortante, el Grinch tomaba la palabra. Su voz, aunque todavía poseía esa textura de grava, ahora estaba modulada por la sinceridad. El tono teatral de Carey se había refinado, sirviendo a la verdad. Ya no rememoraba el incidente humillante de su infancia con un matiz de amargura vengativa, sino con una profunda tristeza por el dolor que ese recuerdo le había infligido a su yo joven. Al contar cómo el rechazo lo había empujado a idealizar la soledad, los Hus escuchaban en silencio, sintiendo una empatía que superaba cualquier juicio previo. Este acto de vulnerabilidad pública era el último muro que caía. Al exponer su herida, la hacía insignificante frente a la sanación. Max, sentado a sus pies, parecía entender la solemnidad del momento. Levantaba ocasionalmente la cabeza, con un gesto que decía, «Lo logramos, amo. Hemos sobrevivido al silencio». Para el Grinch, el perro era el testigo más fiel de su metamorfosis. La única criatura que había visto la oscuridad total y que había elegido quedarse en la penumbra hasta que la luz regresó. Cindy Lou Who, sentada en el regazo de su madre, miraba al Grinch con la sabiduría que solo la inocencia puede conferir. Ella no veía al Grinch de antaño, sino al hombre que, con gran esfuerzo, estaba aprendiendo a amar. Ella se levantó un día y le entregó un pequeño dibujo, un retrato burdo del Grinch sonriendo, sujetando la mano de Max y un pequeño Who. El Grinch sostuvo el papel como si fuera un pergamino sagrado. Era la validación más poderosa. Había sido incluido en el imaginario feliz de Villaquién. El monte Crumpit, el símbolo de su exilio, comenzó a ser visitado por él, pero ahora con un propósito diferente. Subía no para planear la destrucción, sino para contemplar el paisaje con una nueva perspectiva. Desde allí, la vista de Villaquién no era la de un nido de frivolidad, sino la de un refugio vibrante. En lugar de sentir el impulso de robar el sonido, sentía el deseo de añadir su voz al coro. Había descubierto que la felicidad no era una cantidad fija que debía ser protegida celosamente, sino una energía ilimitada que crecía al ser compartida. El Grinch, el antiguo maestro del vacío, se había convertido en un arquitecto paciente de la alegría. La aceptación en Villaquién había catalizado en el Grinch una forma de generosidad silenciosa, una que rechazaba cualquier tipo de ostentación o reconocimiento. Su vida se había transformado en un tapiz tejido con hilos de servicio discreto. Ya no se trataba de grandes gestos que atrajeran la mirada, sino de pequeñas correcciones necesarias que solo él, con su perspectiva elevada y su renovada agudeza, podía notar.
Si un Who descuidado dejaba caer una linterna durante la procesión nocturna, el Grinch aparecía de la sombra, la recogía sin decir palabra y la colocaba de nuevo en manos temblorosas, desapareciendo antes de que pudiera recibir un agradecimiento efusivo. Esta evitación del foco era su nueva armadura contra la vieja vanidad. Su vestimenta también reflejaba este cambio. Había desterrado el lastre de su antiguo traje de santa, la burla suprema, y vestía ropas sencillas, de colores tierra, que se fundían mejor con el entorno invernal. Sin embargo, su figura verde seguía siendo inconfundible. A veces, al encontrarse con algún Who mayor que le saludaba con una familiaridad afectuosa, se producía una micropausa. Un instante donde la memoria del tirano del Monte Crumpit luchaba contra el benefactor del pueblo. El Grinch respondía a esa vacilación no con una sonrisa forzada, sino con una inclinación de cabeza seria y honesta, un reconocimiento silencioso de la larga distancia recorrida. La relación con Cindy Lou Who alcanzó una capa de complicidad casi adulta. Ella entendía, mejor que nadie, el peso de su transformación. En una ocasión, durante un paseo cerca de la base del Crumpit, ella le preguntó directamente si alguna vez extrañaba el silencio. El Grinch se detuvo. El silencio había sido su droga, su refugio contra el dolor. Respiró el aire frío y, por primera vez, no sintió la necesidad de mentir. Extraño la paz que creía que el silencio me daba, admitió, su voz baja y rasposa. Pero ahora he descubierto que el verdadero silencio es cuando dejas de luchar contra el ruido de la vida y lo dejas entrar. Esa confesión, compartida bajo la sombra de su antigua guarida, fue un momento definitorio de su nueva autenticidad. Y Max, el fiel Max, se había convertido en un puente emocional. El perro a menudo se encontraba durmiendo junto al fuego en la casa del Grinch, un lujo que nunca se habría permitido antes. El Grinch, al acariciar su pelaje, notaba la paz en el animal y sentía que esa misma paz se reflejaba en su propio pecho. Su corazón, que ahora latía con la cadencia regular y fuerte de un miembro pleno de la comunidad, se había dado cuenta de que la única verdadera posesión que valía la pena conservar era la capacidad de amar. Una posesión que, irónicamente, solo se multiplicaba al ser entregada. El Grinch se había convertido en el guardián no de un tesoro robado, sino del tesoro descubierto, la pertenencia. El desarrollo de la integración del Grinch lo llevó a participar en las actividades que antes consideraba la quinta esencia de la frivolidad Who, el canto coral comunitario. Al principio, su participación fue más un ejercicio de resistencia que una expresión de alegría. Se unía al grupo al final de la formación, una figura verde y desgarbada, sujetando la partitura con dedos que parecían más adecuados para romper cadenas que para sostener papel fino. Su voz era, por supuesto, un desastre vocal, una fricción áspera que rompía la armonía meliflua de los Haws. Los primeros intentos eran dolorosos, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Sin embargo, el pueblo nunca lo forzó a ser perfecto. En lugar de criticar su desafinación, lo que hacían era amplificar y celebrar esa disonancia. Los Who's entendían que la voz del Grinch no era una nota más en la escala musical, sino el contrapunto necesario que hacía que las notas dulces sonaran aún más dulces por contraste. Así, cuando el Grinch intentaba alcanzar una nota alta y ésta salía como un graznido agónico, los Who's cercanos le devolvían una sonrisa alentadora o le guiñaban un ojo, como si estuvieran diciendo, «Sigue intentándolo, eso es lo que importa». Poco a poco, el esfuerzo por emitir un sonido agradable comenzó a suavizar la tensión muscular alrededor de su boca y garganta, y aunque nunca se convertiría en un tenor Who, su voz comenzó a llevar un matiz de aceptación genuina, una torpeza cantada con corazón. Max, su compañero incondicional, se adaptó a los ensayos. A menudo, el perro se sentaba al lado del Grinch, gimiendo suavemente en lo que parecía ser una imitación afectuosa de las notas cerradas de su amo, creando una especie de dúo cómico involuntario que siempre provocaba una risa tierna en la multitud. Era la prueba irrefutable de que Max se sentía cómodo en el centro de atención, un reflejo del coraje que su amo estaba desarrollando. La dinámica con Cindy Lou Who se hizo palpable durante uno de estos ensayos.
Ella se acercó a él después de un intento particularmente desastroso de un villancico complejo. En lugar de ofrecerle halagos vacíos, Cindy Lou le susurró una instrucción simple. No pienses en la nota, Grinch. Piensa en la persona a la que le quieres dar ese sonido. Esa noche, el Grinch no cantó para impresionar o para ser perdonado. Cantó por Max, por Cindy Lou, por los recuerdos que estaba construyendo. Y aunque su canto siguió siendo imperfectamente Grinch, resonó con una verdad emocional que superó cualquier perfección técnica. Había comprendido que la verdadera melodía de la vida no era la armonía, sino la resonancia del afecto compartido, sin importar cuán desafinado estuviera el instrumento que se utilizara para emitirla. Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hoy vamos a charlar sobre la película El Grinch de 2000. En el pueblo de Villaquién, un lugar donde la alegría navideña era tan palpable como el aire helado, vivía un ser peculiar y amargado, conocido como el Grinch. Su existencia, marcada por un profundo resentimiento hacia la celebración que inundaba cada rincón, se desarrollaba en la cima del monte Crumpit, desde donde podía observar, con una mueca de desdén, la efusividad de los habitantes. Este Grinch, interpretado magistralmente por Jim Carrey, cuya trayectoria ya estaba cimentada en la comedia física y las transformaciones histriónicas, como demostró en películas como La Máscara, encarnaba el cinismo puro. Su soledad no era solo geográfica, sino emocional, cultivada durante años de sentirse diferente e inaceptado, un eco de su infancia marcada por el rechazo. La motivación principal de su misantropía yacía en el recuerdo de una Navidad pasada, cuando era niño y su intento de regalar algo a sus compañeros solo resultó en burla y dolor, un evento que solidificó su odio por el espíritu festivo. Esta noche, sin embargo, el Grinch concibió un plan audaz, casi teatral en su magnitud: robar la Navidad entera. No se trataba solo de los regalos, sino de todo el aparato festivo, las luces, los adornos, los pasteles, hasta los villancicos. Su inspiración para este atraco monumental parecía venir de sus propias capacidades de actuación y camuflaje, utilizando su habilidad para el disfraz y la pantomima para ejecutar su fechoría. Preparó un arnés complejo, adornado con la ayuda de su fiel pero confundido perro, Max, a quien obligó a llevar un cuerno de reno. Con su traje de Papá Noel, grotescamente ajustado a su figura verde y delgada, descendió por la montaña como un espectro invernal. El contraste entre su aspecto y la figura bonachona de San Nicolás era en sí mismo una broma oscura. Villaquién dormía bajo el hechizo de la Nochebuena. El Grinch se movía con una precisión silenciosa, sorprendentemente ágil para un ser tan gruñón. Descolgaba adornos con una delicadeza casi robótica, metiendo cada objeto festivo en un saco gigantesco. Observaba a los habitantes, notando cómo incluso en el sueño, sus rostros reflejaban una paz y anticipación que él no podía comprender. La pequeña Cindy Lou Who, cuyo corazón era puro y cuya ingenuidad era un faro en la oscuridad, se convirtió en un obstáculo inesperado. Ella, con la inocencia que el Grinch había perdido hacía tiempo, lo encontró en su propia chimenea. Su encuentro fue breve pero significativo. A pesar de su intento de ser amenazante, la bondad intrínseca de la niña desarmó momentáneamente su resolución. Tras llenar los sacos, el Grinch regresó al Monte Crumpit. La expectativa era que el silencio y la ausencia de regalos generarían desesperación y llanto. Ejecutó su plan arrojando todos los bienes robados desde el pico más alto, esperando el sonido del desmoronamiento de la alegría. Pero el amanecer trajo una revelación que ni siquiera su amargura pudo anticipar. En lugar de lamentos, escuchó algo extraño: música. Los habitantes de Villaquién, despojados de sus posesiones materiales, se reunieron en la plaza central, tomados de las manos y cantando. Comprendieron, con una sabiduría colectiva que trascendía el consumismo, que la Navidad no estaba en las cajas o las luces, sino en su unión y en el sentimiento compartido. Este sonido, dulce y persistente, comenzó a resonar dentro del pecho del Grinch. Era como si esa música, esa auténtica manifestación de compañerismo, estuviera perforando la coraza que había construido alrededor de su corazón. El objeto robado,
que creía que era el alma de la fiesta, era en realidad una cáscara vacía. El corazón, ese órgano que se había encogido hasta el tamaño de una ciruela pasada, comenzó a palpitar, a crecer. El Grinch experimentó una transformación catártica. Su cinismo se disolvió en una torrente de emoción genuina. Bajó la montaña, no como un ladrón, sino como un hombre arrepentido, llevando consigo los trineos repletos de bienes. Devolvió todo, y fue recibido no con juicio, sino con la misma calidez incondicional que celebraban los demás. Su rehabilitación fue total, aceptando la invitación a compartir el banquete navideño, participando en la celebración que antes despreciaba, y finalmente encontrando a través de la comunidad la aceptación que su propia infancia le había negado. Su nuevo papel era el de un miembro más, un testimonio vivo de que el espíritu, una vez encendido, no puede ser robado. El monte Crumpit se erguía como un monumento a la alienación del Grinch, una cima solitaria desde donde contemplaba la hiperactividad efervescente de Villaquién. Jim Carrey, cuya habilidad para la mueca y el movimiento exagerado se había perfeccionado en el cine, imprimió a su criatura verde una fisicalidad que era tan cómica como trágica. Cada encogimiento de hombros, cada giro de ojos, gritaba una historia de heridas no cicatrizadas. Se notaba en su performance cómo el rechazo sufrido en su juventud, aquel incidente humillante en el colegio que quedó grabado a fuego en su memoria, había sido la chispa que encendió su odio por el jolgorio. Para él, la alegría era una ostentación vacía, una burla hacia su propia carencia. Su plan para aniquilar la festividad no era simplemente un acto de vandalismo, sino una declaración de guerra contra la felicidad ajena. El proceso de preparación fue metódico, casi científico, digno de un ingeniero loco. Max, su perro, el único confidente forzado, se movía con una resignación canina que reflejaba la pesadumbre del Grinch. La escena del descenso, con el Grinch disfrazado de un Santa Claus de pesadilla, cuyas costuras del traje parecían a punto de reventar sobre su cuerpo alargado, era un espectáculo visual diseñado para el máximo impacto subversivo. Utilizó su talento para el engaño, esa maestría escénica que Carrey había pulido, para convertirse en el antihéroe perfecto. Al entrar en las casas, el Grinch se encontró inmerso en la intimidad del sueño villano. Vio los pequeños detalles que los habitantes valoraban: los calcetines colgados, las velas encendidas, los símbolos de una tradición que él había elegido ignorar activamente. La confrontación con Cindy Lou Who fue el punto de inflexión emocional. Ella, con su inocencia casi etérea, no vio a un monstruo, sino a alguien que necesitaba ayuda o, al menos, comprensión. Su pregunta sencilla, desprovista de juicio, obligó al Grinch a una pausa, un microsegundo donde la programación de su amargura se tambaleó. Aunque logró expulsarla con una mentira piadosa, ese encuentro dejó una semilla de duda en su propósito férreo. Cuando finalmente arrojó los bienes robados al abismo nevado, no sintió la euforia esperada. Solo hubo el sonido hueco del vacío. Se preparó para el cataclismo emocional de Villaquién. Sin embargo, el sonido que emergió de la aldea al amanecer no fue el lamento desgarrador que había anticipado. Fue una armonía. La gente no lloraba, cantaban. Aquello era una subversión total de su lógica. Su venganza había fracasado porque había subestimado la naturaleza intrínseca de la celebración. La Navidad, se dio cuenta con una punzada de revelación, no residía en el materialismo que él había saqueado, sino en la conexión comunitaria. Ese canto, resonando en el aire puro de la mañana, actuó como un disolvente sobre el hielo de su corazón. El órgano, antes encogido y duro como el carbón, comenzó a expandirse, un crecimiento físico y emocional que lo obligaba a jadear. El dolor de esa expansión era, irónicamente, el primer atisbo de alivio verdadero que sentía en años. Su descenso posterior, cargando los objetos robados, fue una marcha hacia la redención. La bienvenida que recibió fue monumental. No hubo condena por sus crímenes, solo la aceptación inmediata y desbordante que Villaquién ofrecía sin reservas. Su reintegración fue rápida y profunda, encontrando en esa mesa navideña, compartiendo el plato principal, no solo comida, sino un sentido de pertenencia que había buscado sin éxito en su aislamiento autoimpuesto.
El Grinch se convirtió en el símbolo viviente de que incluso el corazón más endurecido puede ser reconquistado por la luz de la verdadera festividad. El Grinch, incluso mientras ejecutaba su elaborada sustracción, parecía un estudio en contrastes perpetuos, una sombra verde proyectada sobre la blancura y el brillo de Villaquién. La dirección que tomó Jim Carrey en su interpretación no se limitó a la máscara y el maquillaje. Se extendió a una coreografía de resentimiento. Su ascenso al Monte Crumpit, lejos de ser una huida, era una retirada hacia su fortaleza de misantropía, y cada paso sobre la nieve era una afirmación de su superioridad moral percibida sobre la frivolidad de abajo. Su odio no era infundado para él, era una cicatriz expuesta. Recordaba vívidamente la crueldad infantil, la risa resonante que había marcado su adolescencia y lo había empujado a los márgenes, a la soledad que ahora defendía con uñas y dientes verdes. La noche del robo era una ópera silenciosa dirigida por él, Max, el perro, con su triste expresión que delataba una lealtad más por costumbre que por convicción. Era su involuntario compinche, la personificación de la sumisión a la voluntad del amo, incluso cuando esa voluntad implicaba desmantelar la alegría colectiva. El Grinch, al desmantelar las decoraciones, tocaba cada objeto con una mezcla de desprecio y fascinación enferma. Era como si estuviera despojando a Villaquién de sus defensas, exponiendo su vulnerabilidad ante un mundo que él percibía como inherentemente hostil. La visión de los pequeños Who's durmiendo, ajenos a la inminente desposesión, solo alimentaba su convicción. Estaban dormidos en una mentira dorada. Cindy Lou Who, con sus trenzas y su mirada inquisitiva, era la antítesis de su existencia. Ella no se molestó en analizar sus motivaciones, simplemente actuó desde la necesidad de conexión. Cuando le preguntó por qué estaba haciendo algo tan malo, el Grinch se encontró momentáneamente desarmado, incapaz de aplicar el guión de villano perfecto. Su respuesta torpe, esa justificación superficial, apenas ocultó la conmoción interna de ser confrontado por la bondad sin filtro. Ese breve encuentro fue la primera fisura seria en su plan, un recordatorio doloroso de la humanidad que él había extirpado de sí mismo. La cumbre del Monte Crumpit, el punto final de su acto de desafío, se sintió extrañamente vacía después de arrojar el último saco. Esperaba un gran estruendo de desesperación. En cambio, el silencio se rompió no con llanto, sino con el sonido melódico que viajaba por el aire frío. La gente de Villaquién, al descubrir la ausencia, no se había hundido en el caos. Habían elegido la unidad. Cantaban. Era una manifestación de un principio que el Grinch nunca había podido entender. La celebración es un estado del ser, no una adquisición. El materialismo había sido el velo que él intentó robar, pero el espíritu, intangible, permaneció intacto. Esa música actuó sobre él como un ácido suave sobre el óxido. El corazón, que había latido con la cadencia lenta y pesada de la envidia, comenzó a acelerar, empujado por una fuerza incontrolable. El dolor de su crecimiento no era físico, sino la agonía de la autoconfrontación. Era la pena por todos los años perdidos en el resentimiento, y al mismo tiempo la inmensa promesa del futuro. Cuando descendió, empujando los trineos repletos, Max caminaba con un paso más ligero. El Grinch no se arrastró, caminó hacia la luz. Su admisión de culpa fue simple y profunda, y la reacción de la gente fue la lección final. El perdón es automático cuando la intención de amar es genuina. Compartir el plato principal en esa mesa, viendo a Cindy Lou sonreírle, fue para el Grinch la consumación de una actuación mucho más importante y auténtica que cualquiera de las que había montado desde su montaña solitaria. La aceptación de Villaquién no fue un mero acto de tolerancia, sino un abrazo total que redefinió la existencia del Grinch. Ya no era el paria que observaba desde la altitud. Era un convidado en la mesa, un participante activo en la alegría que antes consideraba su némesis. Su primera cena en comunidad fue un torrente de nuevos estímulos sensoriales. El olor del pastel de carne quemado, las conversaciones superpuestas y la textura del aire cargado de buena voluntad. Todo ello opuesto al austero silencio de su cueva. Vio cómo los habitantes se ayudaban mutuamente a redecorar,
y entendió que su pequeño acto de restauración material era insignificante comparado con la reparación emocional que ya se había iniciado en su interior. La verdadera transformación se manifestó en su relación con Max. El perro, liberado de su papel de renos improvisados y sacos de botín, recuperó su dignidad canina. El Grinch ya no le imponía su voluntad, ahora lo miraba con una ternura recién descubierta, una lealtad recíproca que era la primera amistad verdadera que experimentaba en décadas. Max fue la prueba tangible de que el Grinch podía formar vínculos sanos y afectuosos. La presencia constante y no juzgadora del perro sirvió de ancla mientras el recién redimido navegaba las aguas turbulentas de la emoción reencontrada. En los días subsiguientes a aquella Navidad milagrosa, el Grinch comenzó a aplicar su energía, antes canalizada hacia el sabotaje, hacia la participación. Se le veía en la plaza del pueblo, no con su traje de Santa Siniestro, sino con ropas sencillas, torpemente intentando participar en las actividades invernales. Su voz, acostumbrada al gruñido áspero, tartamudeaba al intentar un villancico, pero la gente lo animaba. Incluso su famosa mueca se suavizó, transformándose en una sonrisa genuina, aunque todavía un poco torpe, como un músculo que no se ejercitaba desde hacía mucho tiempo. Villaquién había demostrado que el espíritu navideño no era una mercancía, sino una práctica constante de empatía y perdón, y el Grinch, con su renovado y expansivo corazón, se dedicó a aprender esa práctica. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso de que la redención no requiere una gran ceremonia, sino simplemente la voluntad de unirse al coro, sin importar cuán desafinado se estuviera al principio. La integración del Grinch en el tejido social de Villaquién no fue un evento único, sino un proceso gradual que requirió la paciencia y la calidez inagotable de los Who. Ya no era necesario que Jim Carrey utilizara su prodigiosa capacidad para el gesto exagerado. Ahora su actuación se centraba en la sutileza del cambio interior. Se notaba en la forma en que sostenía su taza de chocolate caliente, antes con dedos rígidos de desprecio, ahora con una leve temblorosa apertura. El sonido de las risas infantiles, que antes le provocaba espasmos de rabia, ahora lo invitaba a acercarse, aunque fuera con cautela. Su antiguo hogar en el monte Crumpit quedó vacío, un recuerdo petrificado de su aislamiento. El Grinch se adaptó a una morada más modesta en las afueras del pueblo, permitiendo que la luz del sol, ese elemento que tanto había evitado, entrara libremente. El cambio en su dieta era simbólico. Pasó de comer lo mínimo y amargo a degustar los dulces y guisos festivos que le ofrecían con tanto entusiasmo. Incluso Max parecía más ligero. Su andar ya no estaba lastrado por la carga emocional de su amo, sino que trotó con la alegría despreocupada de un perro querido. Lo más revelador era su interacción con Cindy Lou Who. Ella se convirtió en su pequeña mentora no oficial. Cuando el Grinch intentaba ayudar con las decoraciones y terminaba enredando más las guirnaldas de lo que estaban antes de que él las robara, Cindy Lou se reía suavemente, tomaba las luces y las colocaba correctamente. Ella le enseñó, sin sermones, que la ineptitud no era motivo de burla, sino una oportunidad para la ayuda mutua. Este acto constante de aceptación incondicional erosionó las últimas barreras de su defensa psicológica. En las reuniones comunales, el Grinch aprendió el valor de la autenticidad sobre la ostentación. Mientras que antes veía la Navidad como una carrera armamentista de regalos, ahora entendía que el verdadero tesoro era la vulnerabilidad compartida. Cuando le tocaba participar en los coros, su voz todavía sonaba ronca y fuera de tono, pero la gente lo miraba con una expresión de afecto, como si su voz discordante fuera, de hecho, la nota más importante de la sinfonía navideña, precisamente por su origen tan improbable. El Grinch, el ser que había intentado robar la luz, se había convertido en su recipiente más devoto. Su corazón, ahora del tamaño de un melón maduro, latía al unísono con el ritmo constante y cálido de Villaquién. El verdadero milagro para el Grinch no fue tanto la devolución de los objetos robados, sino la permanente reconstrucción de su percepción del mundo. Ya no se trataba de evitar el ruido y el color de la fiesta. Ahora se trataba de buscar activamente el calor que emanaba de esa gente diminuta y ruidosa. Su presencia en el pueblo se hizo constante.
un fenómeno tan curioso para los Huos como lo había sido su ausencia anterior. Observaban cómo este ser de origen montañoso se esforzaba por encajar, una labor que para él era más ardua que cualquier escalada al Crumpit. La transformación en su carácter se reflejó incluso en sus hábitos más básicos. Dejó de lado la soledad autoimpuesta de las alturas y comenzó a participar en las labores diarias del pueblo. Cuando los Ho se dedicaban a hornear galletas, él ofrecía su ayuda, aunque su torpeza inicial era legendaria. Alguna vez mezcló la sal con el azúcar, provocando una breve confusión culinaria que, para su sorpresa, fue recibida con risas cómplices en lugar de reprensión. Era un nuevo lenguaje social que estaba aprendiendo, uno basado en la imperfección aceptada. La relación con Cindy Lou Who se profundizó de una manera que trascendía la amistad común. Ella era su conexión constante con la inocencia original que él había perdido. Cuando el Grinch sentía la punzada del recuerdo amargo, bastaba una mirada o un pequeño gesto de la niña para anclarlo en el presente. Él, a cambio, se convirtió en su protector silencioso. Si algún niño se atrevía a molestarla con juegos bruscos, el ceño fruncido del Grinch, aunque ya no lleno de malevolencia, era suficiente para restablecer el orden. Su aspecto intimidante se había reconvertido en una suerte de autoridad benevolente. En cuanto a Max, su lealtad evolucionó hacia una verdadera camaradería. El Grinch nunca más intentó forzarle un disfraz o una tarea humillante. Ahora Max caminaba a su lado en el pueblo, disfrutando de las caricias de los niños Who y compartiendo la calidez de la chimenea recién encendida en la nueva residencia del Grinch. Ver a Max contento era, para el Grinch, una confirmación más palpable de su redención que cualquier elogio humano. La lección final que asimiló el ser verde y que resonaba en cada día que pasaba era que el espíritu de la Navidad no era un evento puntual que pudiera robarse o regalarse, sino una filosofía de vida. Era la capacidad de superar la propia amargura en favor del bien común. El Grinch, que una vez pensó que la alegría dependía de la posesión material, descubrió que la verdadera riqueza radicaba en la capacidad de dar y recibir afecto sin expectativas. Su vida se había convertido en una celebración continua, no por las luces o los regalos, sino por la simple, milagrosa existencia de la conexión humana. La metamorfosis del Grinch se consolidó con el paso de las estaciones, aunque el recuerdo de su intento de destrucción permanecía como una nota baja en la sinfonía de Villaquién. No obstante, los habitantes, con esa cualidad Ho de perdonar y seguir adelante, lo integraron sin pedirle que borrara su pasado, sino que construyera un futuro diferente. El Grinch, por su parte, adoptó una humildad que resultaba casi cómica en su nueva forma. El ser que había sido un maestro del engaño ahora era un novato social, temeroso de cometer el error equivocado. Su paladar, antes acostumbrado a la austeridad de su cueva, se deleitaba ahora con las texturas y sabores de la cocina Who. Se dice que incluso desarrolló una especial predilección por el casserole de batata, un plato que antes hubiera considerado una afrenta a la buena gastronomía. Esta rendición ante lo simple y lo compartido era un indicativo profundo de su sanación. Ya no veía las reuniones como oportunidades para burlarse, sino como lecciones de vida en tiempo real. En su nueva faceta, el Grinch a menudo se convertía en el oyente silencioso en las tertulias del pueblo. Su mirada, antes crítica y penetrante, se suavizaba al escuchar las anécdotas triviales y alegres de los Hoss. Era como si estuviera absorbiendo la vida a través de sus poros, compensando los años de rechazo autoimpuesto. La gente notaba que su icónica voz áspera estaba ganando inflexiones. Ocasionalmente, una risa genuina, un sonido profundo y resonante escapaba de su pecho, haciendo que Max levantara las orejas con sorpresa y orgullo. La Navidad se acercaba de nuevo, y el pueblo se preparaba con una mezcla de expectación y una ligera, aunque bien intencionada, cautela hacia su invitado. Pero esta vez, el Grinch no se retiró al Monte Crumpit. En su lugar, se le vio en la plaza, ayudando a levantar el árbol central. Se esforzaba en colocar las estrellas en la cima, y aunque su primer intento lo llevó a casi derrumbar la estructura, no se retiró en ira. En su lugar, miró al cielo, dejó escapar un suspiro que parecía liberar tensiones acumuladas de décadas.
y aceptó la ayuda de los Whos más pequeños para terminar la tarea. Él había aprendido que la verdadera fuerza no residía en la autosuficiencia aislada, sino en la interdependencia comunitaria. Su vida se había convertido en el ejemplo vivo de que el cambio más profundo no es el que se anuncia con gran espectáculo, sino aquel que se manifiesta en la constancia y la sencillez del día a día. El regreso de la Navidad siguiente al Gran Hurto fue un evento cargado de una expectación casi reverencial, no solo por parte de los habitantes de Villaquién, sino también por el propio Grinch. Él se movía con una conciencia aguda de su pasado, sabiendo que sus acciones anteriores habían dejado una sombra que la bondad por sí sola no podía borrar instantáneamente. Ya no trataba de integrarse con una efusividad forzada. En cambio, ofrecía gestos pequeños y medidos de servicio. Si un Who necesitaba ayuda para cargar leña, el Grinch aparecía sin ser llamado, su fuerza formidable empleada ahora para aligerar las cargas en lugar de crearlas. Su comprensión del espíritu festivo se había destilado hasta su esencia más pura. Notó que mientras el año anterior se había enfocado en el saqueo de los adornos físicos, lo que verdaderamente había robado al robar los regalos era su propia oportunidad de dar. Ahora, su enfoque se centraba en la producción artesanal. Utilizando su paciencia de ermitaño, que antes dedicaba a afilar su resentimiento, comenzó a trabajar en pequeños obsequios, no comprados, sino hechos a mano. Eran regalos modestos, a veces torpemente tallados o tejidos, pero cargados de una intención tan directa que su imperfección los hacía invaluables. Max se convirtió en su asistente de taller, y la dinámica entre ellos era ahora de respeto mutuo. El Grinch a menudo se reía, una risa genuina que ahora vibraba con una calidez inesperada. Al ver a Max intentar ayudar, poniendo la lengua en la pintura o mordisqueando el hilo. Estas risas no eran burlas, sino ecos de una felicidad compartida. La antigua amargura del Grinch había sido reemplazada por una especie de melancolía dulce por el tiempo perdido, pero esa melancolía se mitigaba con cada nuevo día de conexión. Cindy Lou Who, ahora un poco más crecida, lo invitó a participar en la ceremonia de encendido de luces. El Grinch dudó, temeroso de que su presencia pudiera opacar el momento. Sin embargo, ella insistió, no con la súplica inocente de antes, sino con la firmeza tranquila de quien confía plenamente. Cuando llegó el momento de presionar el botón que iluminaría la plaza, el Grinch sintió un nudo en la garganta. Sus manos, que una vez sostuvieron sacos llenos de codicia, ahora sostenían un pequeño interruptor. Al presionar y ver la explosión de luz, sintió una conexión profunda con todos los presentes. No era la luz brillante que había detestado, sino la luz reflejada en los ojos agradecidos de sus vecinos. Había encontrado su lugar, no en la cima solitaria, sino en el centro cálido y bullicioso de la comunidad. Su transformación se completó en esa aceptación mutua, demostrando que el mayor disfraz que uno puede quitarse es el de la propia miseria. El Grinch, ahora arraigado en la vida comunitaria, enfrentaba el desafío constante de mantener su nueva identidad frente a los ecos persistentes de su naturaleza anterior. Cada mañana, al despertar en su pequeña casa cerca del pueblo, el primer sonido que registraba no era el viento frío del monte Crumpit, sino el murmullo lejano de la vida de los Haws, un sonido que antes le repelía y ahora le anclaba. Su antiguo resentimiento no se evaporó por arte de magia, simplemente se encontró ocupado con tareas más gratificantes. La energía que antes canalizaba en diseñar mecanismos de robo, ahora la empleaba en ayudar a reparar tejados o a organizar el mercado local. Su figura, aunque seguía siendo verde y alta, se había redondeado ligeramente, no solo por la deliciosa comida Who, sino por el peso de la camaradería. Los niños, antes temerosos, ahora lo buscaban para que contara historias, no las suyas, sino las que ellos le pedían. Y el Grinch, con una voz que todavía arrastraba la aspereza de los años en soledad, se lanzaba a narraciones exageradas, adoptando el tono teatral que Jim Carrey dominaba, pero ahora puesto al servicio de la diversión y no del engaño. Sus gestos, antes diseñados para intimidar, se volvieron expresivos, acompañando sus relatos con una pantomima renovada. La prueba más sutil de su cambio se dio durante la festividad de la cosecha, un evento menos ostentoso que la Navidad,
pero igualmente centrado en la unión. Alguien, accidentalmente, derramó una jarra de sidra caliente sobre sus nuevos pantalones. El viejo Grinch se habría retirado con indignación y un insulto hiriente. El nuevo Grinch, en cambio, se sobresaltó, pero al ver la cara de pánico del Who responsable, se echó a reír primero él. «Vaya, parece que alguien intentó robarme la calidez otra vez», exclamó, y el incidente se convirtió en una anécdota celebrada en lugar de una ofensa. Su relación con Cindy Lou Who se había convertido en algo parecido a la de un tío excéntrico y protector. Ella le había enseñado que la vulnerabilidad era la puerta a la intimidad, algo que el Grinch nunca habría concebido antes. Cuando se enfrentaba a un dilema o a una duda sobre si era lo suficientemente Who, bastaba la mirada clara de la niña para reafirmar su lugar. Él había comprendido que el amor no exigía que dejara de ser él mismo, el Grinch, sino que simplemente le pedía que dejara de odiar a los demás por ser ellos mismos. El monte Crumpit permanecía en el horizonte, pero ya no era una prisión. Era simplemente una montaña, un lugar para reflexionar, no para esconderse. Su vida se había convertido en una demostración constante de que la redención no es un destino, sino la suma de pequeños actos de bondad repetidos con sinceridad. El tiempo, ese juez silencioso, continuó su curso, y el Grinch se dedicó a cimentar su nueva existencia con una diligencia casi monástica. Había dejado de ser el personaje interpretado por un actor de comedia que buscaba la atención a través del caos. Ahora era un personaje genuinamente forjado por la aceptación. Su antigua necesidad de hacerse notar había sido reemplazada por un deseo profundo de ser útil, de compensar con creces el vacío que había creado. En Villaquién, esto significaba aprender las costumbres locales, que eran complejas y llenas de rituales específicos, desde la manera correcta de apilar la leña hasta el momento exacto para entonar ciertas estrofas de los villancicos. Su aprendizaje social era, a menudo, cómico. Se le veía en los talleres de artesanía, donde intentaba seguir el ritmo de los Who's más hábiles en la decoración de los adornos esféricos que tanto le habían molestado en el pasado. Su torpeza inicial era evidente. Sus dedos largos y verdes parecían diseñados para desmantelar, no para construir delicados lazos de hilo. Sin embargo, cuando un Who joven se frustraba, era el Grinch quien se acercaba, no con burla, sino con una voz más suave y un tono casi instructivo, recordando a los niños la lección que él mismo había aprendido. La frustración es temporal. El esfuerzo es lo que cuenta. La relación con Max se había elevado a un plano casi filosófico. El perro ya no era un accesorio o un siervo, sino un compañero con su propia personalidad, que a menudo se permitía pequeños actos de rebeldía juguetona. Una vez, durante una reunión vespertina, Max robó un trozo de pastel que el Grinch estaba a punto de comer. El Grinch, en lugar de reaccionar con su antigua ira posesiva, se rió con tanta fuerza que tuvo que sujetarse el costado, reconociendo en el acto canino una libertad que él mismo estaba comenzando a saborear. Max era el recordatorio constante de que la vida, incluso con sus pequeños robos y travesuras, es mejor cuando se comparte y se acepta tal como es. La figura de Cindy Lou Who seguía siendo el eje moral de su redención. Ella no lo idolatraba ni lo temía, simplemente lo veía como su amigo. Cuando el Grinch sentía una punzada de melancolía por el tiempo perdido en su soledad, ella lo arrastraba a juegos sencillos, como hacer figuras con la nieve, obligándolo a concentrarse en la forma presente. Él, a cambio, se convirtió en el guardián de la historia de Villaquién, narrando a los niños, con su voz ahora más melodiosa, la importancia de no dejarse definir por el pasado. El Grinch había aprendido que la verdadera celebración navideña no era un día, sino una disposición del corazón, una que ahora latía con una fuerza renovada y un afecto que era, finalmente, incondicional. El Grinch había asimilado que la verdadera magia no residía en el acto de poseer, sino en la capacidad de participar en la creación colectiva de la alegría. Su rutina se había transformado en una especie de servicio comunitario voluntario y entusiasta, aunque siempre teñido de su peculiar sentido del humor. Ya no se escondía cuando llegaban las festividades. Por el contrario, se anticipaba a ellas con una energía renovada.
Cuando los Hughes comenzaban a colgar las guirnaldas, él se ofrecía para alcanzar los lugares más altos, utilizando su estatura imponente y su antigua agilidad para asegurar que cada luz brillara con la intensidad correcta, un contraste irónico con el odio que alguna vez sintió por el brillo. Su interacción con los ancianos del pueblo se volvió particularmente significativa. Ellos, que recordaban las Navidades antes de que el Grinch se retirara a su montaña, veían en su arrepentimiento algo más que un simple cambio de humor. Veían la resurrección de un espíritu que creían perdido para siempre. El Grinch pasaba horas escuchando sus historias, desarrollando una paciencia que antes le era ajena. Aprendió que la memoria comunitaria era el verdadero tejido que unía a Villaquién, y él, el ex marginado, se estaba tejiendo firmemente en esa trama. Max, el leal canino, ahora era el centro de atención en muchos aspectos. Los Hughes le tejían pequeños suéteres y le preparaban banquetes especiales. El Grinch, al ver el cariño desmedido hacia su perro, comprendía que a través de Max, él mismo estaba recibiendo una porción de esa aceptación incondicional. La presencia del perro en la plaza se había convertido en un símbolo no oficial de la paz restablecida. A menudo, el Grinch lo observaba dormitar al sol, pensando que si podía ganarse el amor y la confianza de una criatura tan sencilla, su redención ante la comunidad era completa. Cindy Lou Who, que ahora era la niña más famosa del pueblo por su encuentro con el Papá Noel Verde, lo veía con orgullo. Ella no lo veía como un exvillano, sino simplemente como un amigo que a veces necesitaba un recordatorio gentil. Cuando el Grinch se sentía abrumado por la efusividad de la celebración, ella le ofrecía un refugio silencioso, un rincón tranquilo donde podían compartir un pequeño dulce sin la obligación de participar en el bullicio. Este espacio de calma era crucial, permitiéndole procesar sus emociones sin el temor de retroceder a su amargura pasada. El Grinch había encontrado en Villaquién no solo un hogar, sino un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que, por primera vez en su vida, le parecía digna de ser vista. La consolidación de la vida del Grinch en Villaquién se manifestó de la manera más inesperada, a través de la transmisión de su propia historia, pero con un giro radical en la narrativa. Tras haber comprendido que la alegría residía en la conexión y no en la posesión, sintió la necesidad imperiosa de compartir su viaje, no como una justificación, sino como una advertencia. Durante las reuniones nocturnas en el centro del pueblo, cuando las luces navideñas centelleaban con una familiaridad reconfortante, el Grinch tomaba la palabra. Su voz, aunque todavía poseía esa textura de grava, ahora estaba modulada por la sinceridad. El tono teatral de Carey se había refinado, sirviendo a la verdad. Ya no rememoraba el incidente humillante de su infancia con un matiz de amargura vengativa, sino con una profunda tristeza por el dolor que ese recuerdo le había infligido a su yo joven. Al contar cómo el rechazo lo había empujado a idealizar la soledad, los Hus escuchaban en silencio, sintiendo una empatía que superaba cualquier juicio previo. Este acto de vulnerabilidad pública era el último muro que caía. Al exponer su herida, la hacía insignificante frente a la sanación. Max, sentado a sus pies, parecía entender la solemnidad del momento. Levantaba ocasionalmente la cabeza, con un gesto que decía: «Lo logramos, amo. Hemos sobrevivido al silencio». Para el Grinch, el perro era el testigo más fiel de su metamorfosis. La única criatura que había visto la oscuridad total y que había elegido quedarse en la penumbra hasta que la luz regresó. Cindy Lou Who, sentada en el regazo de su madre, miraba al Grinch con la sabiduría que solo la inocencia puede conferir. Ella no veía al Grinch de antaño, sino al hombre que, con gran esfuerzo, estaba aprendiendo a amar. Ella se levantó un día y le entregó un pequeño dibujo, un retrato burdo del Grinch sonriendo, sujetando la mano de Max y un pequeño Who. El Grinch sostuvo el papel como si fuera un pergamino sagrado. Era la validación más poderosa. Había sido incluido en el imaginario feliz de Villaquién. El monte Crumpit, el símbolo de su exilio, comenzó a ser visitado por él, pero ahora con un propósito diferente. Subía no para planear la destrucción, sino para contemplar el paisaje con una nueva perspectiva. Desde allí, la vista de Villaquién no era la de un nido de frivolidad,
sino la de un refugio vibrante. En lugar de sentir el impulso de robar el sonido, sentía el deseo de añadir su voz al coro. Había descubierto que la felicidad no era una cantidad fija que debía ser protegida celosamente, sino una energía ilimitada que crecía al ser compartida. El Grinch, el antiguo maestro del vacío, se había convertido en un arquitecto paciente de la alegría. La aceptación en Villaquién había catalizado en el Grinch una forma de generosidad silenciosa, una que rechazaba cualquier tipo de ostentación o reconocimiento. Su vida se había transformado en un tapiz tejido con hilos de servicio discreto. Ya no se trataba de grandes gestos que atrajeran la mirada, sino de pequeñas correcciones necesarias que solo él, con su perspectiva elevada y su renovada agudeza, podía notar. Si un Who descuidado dejaba caer una linterna durante la procesión nocturna, el Grinch aparecía de la sombra, la recogía sin decir palabra y la colocaba de nuevo en manos temblorosas, desapareciendo antes de que pudiera recibir un agradecimiento efusivo. Esta evitación del foco era su nueva armadura contra la vieja vanidad. Su vestimenta también reflejaba este cambio. Había desterrado el lastre de su antiguo traje de santa, la burla suprema, y vestía ropas sencillas, de colores tierra, que se fundían mejor con el entorno invernal. Sin embargo, su figura verde seguía siendo inconfundible. A veces, al encontrarse con algún Who mayor que le saludaba con una familiaridad afectuosa, se producía una micropausa, un instante donde la memoria del tirano del Monte Crumpit luchaba contra el benefactor del pueblo. El Grinch respondía a esa vacilación no con una sonrisa forzada, sino con una inclinación de cabeza seria y honesta, un reconocimiento silencioso de la larga distancia recorrida. La relación con Cindy Lou Who alcanzó una capa de complicidad casi adulta. Ella entendía, mejor que nadie, el peso de su transformación. En una ocasión, durante un paseo cerca de la base del Crumpit, ella le preguntó directamente si alguna vez extrañaba el silencio. El Grinch se detuvo. El silencio había sido su droga, su refugio contra el dolor. Respiró el aire frío y, por primera vez, no sintió la necesidad de mentir. Extraño la paz que creía que el silencio me daba, admitió, su voz baja y rasposa. Pero ahora he descubierto que el verdadero silencio es cuando dejas de luchar contra el ruido de la vida y lo dejas entrar. Esa confesión, compartida bajo la sombra de su antigua guarida, fue un momento definitorio de su nueva autenticidad. Y Max, el fiel Max, se había convertido en un puente emocional. El perro a menudo se encontraba durmiendo junto al fuego en la casa del Grinch, un lujo que nunca se habría permitido antes. El Grinch, al acariciar su pelaje, notaba la paz en el animal y sentía que esa misma paz se reflejaba en su propio pecho. Su corazón, que ahora latía con la cadencia regular y fuerte de un miembro pleno de la comunidad, se había dado cuenta de que la única verdadera posesión que valía la pena conservar era la capacidad de amar, una posesión que, irónicamente, solo se multiplicaba al ser entregada. El Grinch se había convertido en el guardián no de un tesoro robado, sino del tesoro descubierto, la pertenencia. El desarrollo de la integración del Grinch lo llevó a participar en las actividades que antes consideraba la quinta esencia de la frivolidad Who, el canto coral comunitario. Al principio, su participación fue más un ejercicio de resistencia que una expresión de alegría. Se unía al grupo al final de la formación, una figura verde y desgarbada, sujetando la partitura con dedos que parecían más adecuados para romper cadenas que para sostener papel fino. Su voz era, por supuesto, un desastre vocal, una fricción áspera que rompía la armonía meliflua de los Hoss. Los primeros intentos eran dolorosos, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Sin embargo, el pueblo nunca lo forzó a ser perfecto. En lugar de criticar su desafinación, lo que hacían era amplificar y celebrar esa disonancia. Los Whos entendían que la voz del Grinch no era una nota más en la escala musical, sino el contrapunto necesario que hacía que las notas dulces sonaran aún más dulces por contraste. Así, cuando el Grinch intentaba alcanzar una nota alta y ésta salía como un graznido agónico, los Whos cercanos le devolvían una sonrisa alentadora o le guiñaban un ojo, como si estuvieran diciendo, «Sigue intentándolo,
Eso es lo que importa. Poco a poco, el esfuerzo por emitir un sonido agradable comenzó a suavizar la tensión muscular alrededor de su boca y garganta, y aunque nunca se convertiría en un tenor who, su voz comenzó a llevar un matiz de aceptación genuina, una torpeza cantada con corazón. Max, su compañero incondicional, se adaptó a los ensayos. A menudo, el perro se sentaba al lado del Grinch, gimiendo suavemente en lo que parecía ser una imitación afectuosa de las notas cerradas de su amo, creando una especie de dúo cómico involuntario que siempre provocaba una risa tierna en la multitud. Era la prueba irrefutable de que Max se sentía cómodo en el centro de atención, un reflejo del coraje que su amo estaba desarrollando. La dinámica con Cindy Lou Who se hizo palpable durante uno de estos ensayos. Ella se acercó a él después de un intento particularmente desastroso de un villancico complejo. En lugar de ofrecerle halagos vacíos, Cindy Lou le susurró una instrucción simple. No pienses en la nota, Grinch. Piensa en la persona a la que le quieres dar ese sonido. Esa noche, el Grinch no cantó para impresionar o para ser perdonado. Cantó por Max, por Cindy Lou, por los recuerdos que estaba construyendo. Y aunque su canto siguió siendo imperfectamente Grinch, resonó con una verdad emocional que superó cualquier perfección técnica. Había comprendido que la verdadera melodía de la vida no era la armonía, sino la resonancia del afecto compartido, sin importar cuán desafinado estuviera el instrumento que se utilizara para emitirla. Hola a todos y bienvenidos al canal Marco Interno. Si les gusta el contenido que hacemos, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Hoy vamos a charlar sobre la película El Grinch de 2000. En el pueblo de Villaquién, un lugar donde la alegría navideña era tan palpable como el aire helado, vivía un ser peculiar y amargado, conocido como el Grinch. Su existencia, marcada por un profundo resentimiento hacia la celebración que inundaba cada rincón, se desarrollaba en la cima del monte Crumpit, desde donde podía observar, con una mueca de desdén, la efusividad de los habitantes. Este Grinch, interpretado magistralmente por Jim Carrey, cuya trayectoria ya estaba cimentada en la comedia física y las transformaciones histriónicas, como demostró en películas como La Máscara, encarnaba el cinismo puro. Su soledad no era solo geográfica, sino emocional, cultivada durante años de sentirse diferente e inaceptado, un eco de su infancia marcada por el rechazo. La motivación principal de su misantropía yacía en el recuerdo de una Navidad pasada, cuando era niño y su intento de regalar algo a sus compañeros solo resultó en burla y dolor, un evento que solidificó su odio por el espíritu festivo. Esta noche, sin embargo, el Grinch concibió un plan audaz, casi teatral en su magnitud: robar la Navidad entera. No se trataba solo de los regalos, sino de todo el aparato festivo, las luces, los adornos, los pasteles, hasta los villancicos. Su inspiración para este atraco monumental parecía venir de sus propias capacidades de actuación y camuflaje, utilizando su habilidad para el disfraz y la pantomima para ejecutar su fechoría. Preparó un arnés complejo, adornado con la ayuda de su fiel pero confundido perro, Max, a quien obligó a llevar un cuerno de reno. Con su traje de Papá Noel, grotescamente ajustado a su figura verde y delgada, descendió por la montaña como un espectro invernal. El contraste entre su aspecto y la figura bonachona de San Nicolás era en sí mismo una broma oscura. Villaquién dormía bajo el hechizo de la Nochebuena. El Grinch se movía con una precisión silenciosa, sorprendentemente ágil para un ser tan gruñón. Descolgaba adornos con una delicadeza casi robótica, metiendo cada objeto festivo en un saco gigantesco. Observaba a los habitantes, notando cómo incluso en el sueño, sus rostros reflejaban una paz y anticipación que él no podía comprender. La pequeña Cindy Lou Who, cuyo corazón era puro y cuya ingenuidad era un faro en la oscuridad, se convirtió en un obstáculo inesperado. Ella, con la inocencia que el Grinch había perdido hacía tiempo, lo encontró en su propia chimenea. Su encuentro fue breve pero significativo. A pesar de su intento de ser amenazante, la bondad intrínseca de la niña desarmó momentáneamente su resolución. Tras llenar los sacos, el Grinch regresó al Monte Crumpit. La